y de religión, porque ¿para qué se va a estudiar otras cosas? Entre eso y tirarse todo el tiempo preparando las confesiones de los niños, pues vamos bien. Ninguna de las aportaciones de Europa Laica, que hizo un montón sobre esta ley, porque precisamente la educación es uno de los temas que más nos preocupa, ninguna se tuvo en cuenta. El otro punto era el 5.5, que era muy sencillo: elaborar y aprobar una ley de libertad de conciencia, que todavía no tenemos en España una ley de libertad de conciencia. Aquí solamente hay libertad para la religión, hay una libertad religiosa, hay una ley de libertad religiosa, pero no hay de otra cosa. Y bueno, pues esto ni se ha presentado, ni por supuesto se ha tenido en cuenta la propuesta que también se le hizo desde Europa Laica. Y en el 5.11, en los acuerdos aquellos, modificación legislativa para la recuperación de los bienes indebidamente matriculados. Ese polio se dijo públicamente, y el presidente, el que fue presidente cuando se presentaba a la elección de presidente, lo dijo que lo haría. Bien, pues se quedó en poner un listado incompleto y erróneo, donde aparecen 35.000 bienes inmatriculados, sin prueba clara de pertenencia, cuando se estima que son más de 100.000, y lo que se plantea es que bueno, que eso está, y que si alguien considera que no está bien, pues que reclame, pero no se hace nada. Sí ha habido algunos avances, hay que reconocerlo, en derechos civiles, como por ejemplo la ley del aborto, en temas de libertad sexual, en todo eso ha habido algunos de estos. Pero por lo demás, pues no ha habido gran cosa al respecto. Y bueno, y en el actual no hay absolutamente nada. Es decir, en este acuerdo de gobierno, en los puntos que han acordado, no aparece absolutamente nada relativo a esto. Como ya es tarde, yo creo que no vamos a seguir con esto. Yo planteo que hace falta mucha pedagogía. Tenía un punto de retos que simplemente lo resumo en decir que el único papel que tenemos que hacer aquí a nivel individual y a nivel de colectivo y a nivel de partidos que dicen que quieren una democracia en este país, pues no puede haber una democracia si no se plantean los cambios que tiene que haber. Y esos cambios pasan necesariamente por lo que lo ha impedido, por los escollos que tuvo que afrontar la Segunda República para poder hacerlo, y que cualquiera que quiera una democracia real, pues tiene que plantearlo, porque sin eso es imposible. Conclusión. Parece que España está condenada en toda su historia, pasada, presente y futura, al dominio de la cruz y la corona, y que el clericalismo es signo de identidad y parece que asumido socialmente. Sin embargo, los sondeos y las encuestas muestran una mayoría que no es monárquica. Los datos de secularización indican que es minoría el sector practicante religioso, y como dice Henri Peña, que yo, un compañero de francés, español, de origen español, exiliado, un gran filósofo que además es miembro también de Europa Laica, el pueblo español no confunde la fe religiosa y la sumisión a una iglesia reaccionaria, comprometida con el fascismo, riquísima y la mayor propietaria financiera de España. Muchos españoles combinan una fe deísta, sin dogma, y un anticlericalismo motivado. Yo no creo que sea, me gustaría que fuera así, es decir, que la mayoría de la sociedad española pudiera diferenciar estas cosas, pero yo creo que sigue teniendo razón, sí que es verdad, creo que sigue teniendo razón Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, que decía ya en 1910: se puede asegurar que la preponderancia del clericalismo en España se basa en la ambición y la cobardía de los políticos burgueses. Habrá que trabajar para que esta mayoría secularizada y anticlerical se manifieste para recuperar una verdadera democracia. Porque, como decía Víctor Hugo, si este pueblo español en verdad quiere ser libre y soberano, debe olvidarse de los curas y del rey. Gracias.
si queremos seguir perteneciendo a esta entidad, pues tenemos aquí a Antonio, que nos va a comentar qué es eso de la apostasía, quién lo puede hacer, cómo se hace. Bueno, voy a introducir rápidamente para no demorar el asunto. Lo primero que quiero comentar para la exposición de José Antonio, pero antes de entrar en materia, es que cuando he venido al Círculo Cultural Juan 23, pues he rejuvenecido algo así como 50 años, porque en la adolescencia el Juan 23, el Juan 23 era el lugar en el que un grupo de muchachos, 17, 18, 19 años, encontrábamos gente inteligente, gente rebelde, y era con esa dictadura que te aplastaba, un sitio en el que se hablaba alto y claro, e incluso con el riesgo, porque normalmente había secretas pendientes del asunto y que a veces tomaban afiliación y tal, pero a pesar de eso había en Córdoba personajes a los que había que agradecer lo que en aquel tiempo hicieron, porque los que éramos muchachos, esas personas nos animaban. Estaba don Carlos Castillo del Pino, que después fue mi profesor, estaba Joaquín Martínez Borma, estaba Rafael Sarasá, estaba Juan Muñozaro, un listado de personas que cuando tú, que eras un muchachillo y tal, los veías y que ellos le plantaban cara a tanta estupidez y a tanta violencia y tanta cosa absurda, te sentías y te daban fuerza, ¿no? Entonces, te digo, si hubiera una máquina del tiempo, a mí me gustaría retroceder a aquellos tiempos, porque la ilusión y la gana de lucha y tal era muy grande. Eso como preámbulo. Entonces, como os decía, por cierto, he hecho así, para no desvariar, una fichita, precisamente porque era lo que hacía Carlos Castillo del Pino. Él venía con su fichita y con su fichita nos daba unas charlas magistrales, tanto en Juan 23 como luego en la Facultad de Medicina. Pues en el año 73 se publicó un libro de Carlos Castilla que era Introducción a la hermenéutica del lenguaje, que era basado en unas conferencias que él había dado el año anterior, no recuerdo dónde, pero que se le habían solicitado la escuela de ingenieros, técnicos y tal. Fijaros el nivel y cómo hemos ido deteriorándonos. O sea, la escuela de ingenieros de, no sé si de Cataluña, del País Vasco, de tal, que hace una charla este hombre, ¿no? Que por parte de su profesionalidad en psiquiatría, pues él intervenía mucho en política intelectualmente por lo menos. Pues el libro que yo lo compré en ese año, precisamente en marzo, o sea, del 73, él le hace una dedicatoria a su hijo, pone el nombre de su hijo y dice, pone en el libro, que pueda inquietar toda cosa llamada habitual, de Bertolt Brecht. Bueno, pues esa frase a mí la he tenido permanentemente, porque es lo que te marca entre el aborregamiento y el sacar tu inteligencia. O sea, porque si os dais cuenta cuando ahora entremos en el tema, precisamente lo peor de toda esta historia es que se convierte en habitual. O sea, el disparate, la mentira, la estupidez, eso es lo habitual. Y lo habitual, pues está bien visto, como es habitual, ¿no? Entonces hay que rebelarse contra eso. Y luego ya, pues entrando en el tema de la apostasía, que es lo que os han pedido que os comente. Apostasía va relacionado con bautismo, ¿no? Bautismo y apostasía son las dos caras de una moneda, porque el bautismo es, ¿no? Por si alguien no lo sabe, ¿no? Un sacramento mediante el cual se te limpia la mancha esa que cometieron unos padres estúpidos que una serpiente charlatana lo engañó, y como a partir de ese momento pues los niños que nacen traen una mancha y tal que hay que quitar con el bautismo. Por lo tanto es algo pues,
Oye, bueno, porque con eso además te hace del reino de Dios, ya está bien visto, ya es una cosa muy bien. Se le olvida en toda esta historia que porque si hay un libro que sea el exponente máximo de la crueldad, es la Biblia. Os digo, el Quijote, todo el mundo sabe que Don Quijote es un personaje de una novela. Y si alguien piensa que existió de verdad, que puede haber algún estudiante actual que como estudia un poco, aún no sepa que es un personaje de novela, pero se le puede aclarar fácilmente y se constata. Es decir, pero aunque es un personaje de novela, se le puede analizar. O sea, este personaje tiene unas peculiaridades, como si fuera real, a efecto de análisis. ¿Y cuál es la calificación de Don Quijote? Porque estaba loco, porque tenía alucinaciones, o sea, que eso es este personaje. Bien, pues la Biblia tiene un personaje protagonista, que se llama Yahvé, Dios, cada uno según cómo entiende. Ese es el personaje, que para uno es real, y para otro es un personaje de una novela y de un libro de mala calidad, pero bueno, pero es un personaje y se puede juzgar. Y si alguien estudia la psicopatía, se da cuenta que este personaje, real o falso, es un psicópata al máximo. El primer genocidio descrito lo comete este señor, este individuo, este personaje, ¿no? El diluvio universal, que mató a todo ser humano, excepto a los 8 que se montaron en el arca, que por lo tanto todos descendemos de esos 8. Luego, hombre, si eran los únicos buenos que había, a ver, el pecado ese ya podía estar un poco, ya se podía haber quitado de en medio, ¿no? Pues si eran buenos y si descendemos de ellos, ya no. Si leéis, o sea, se le ordena al pueblo de Israel, no olvidemos, de Israel, que porque le dicen las tierras que nos has dado están ocupadas por los cananeos, los amonitas, los no sé qué, no pasa nada, exterminarlos. Eso ya lo dice la Biblia, y no olvidemos que en Israel la ortodoxia está muy presente en la política. Pero ¿quién mató a todos los primogénitos de los faraones, de los egipcios? Dios, directamente. O sea que uno analiza, hay un libro muy interesante, de un psiquiatra que dice Dios es psicópata. Y te analiza los rasgos de psicopatía, que esto es Robert Ares, el experto en psicopatía, los 20 y tantos rasgos, 30 incluso. Y va uno por uno, y este personaje es un psicópata. Bueno, pues ese es el origen de toda esta historia en la que nos movemos. Entonces, claro, pues aparece esto, el bautismo, ¿no? Y nos cuentan, pues para quitar la mancha, no sé qué, nos cuentan el aspecto, la cara amable, la cara bonita, ¿no? del bautismo. Pero el bautismo es más. Y eso es lo que no se cuenta, porque... y vuelvo a lo de la frase de Bertolt Brecht, que pueda inquietar a toda cosa llamada habitual. Lo habitual es que lo demos por bueno, ahí no hay conflicto, incluso aceptamos, nos invitan, que si está, bueno, esto no tiene importancia, vamos, tal. Y ahí es donde metemos la pata, porque lo hemos convertido en algo que no solo no debe ser habitual, sino que es un crimen total. Tanto es crimen que hay un libro muy interesante, que es el caso del Papa, que son dos abogados que en el año 2014, creo que fue 2014, febrero del 14, este libro es el texto que ellos presentaron en La Haya, al Ley Nacional de Derechos Humanos, no me acuerdo ahora, o sea, a la Corte Internacional Penal de La Haya, como denuncia al Papa que había en ese momento, que era Ratzinger, a denunciarlo, por tres motivos. Por el bautismo, por lo que supone, que es
un auténtico abuso sobre la infancia. Un auténtico abuso, porque alguien que no tiene todavía edad de nada, porque tiene unos días, lo metes en una organización que ya sabemos el tipo de organización que es. Es una organización mafiosa que utiliza métodos de extorsión psíquica y física cuando hace falta para conseguir sus objetivos de poder y riqueza, que es lo suyo, no salvar a nadie, ¿no? Eso es lo explícito. Entonces, por eso, por el bautismo, por el tema de la pederastia, y porque en aquella fecha el Papa dijo que prohibía el preservativo cuando África se estaban muriendo a chorros por el SIDA y los creyentes africanos no usaban y pues se contagiaban. Entonces, esos son 3 motivos que alega esto. Pues, cuanto al tema del bautismo, solamente comentar alguna historia de qué pasa con el bautismo, que no es eso es como José Antonio que iba para sacerdote. Es un sacramento, los sacramentos son indelebles, igual que los derechos de la Iglesia no prescriben, aquí eso no prescribe tampoco, ¿no? Pero es que resulta que en el libro viene el caso de Edgardo Mortara, interesante, eso lo puedo comentar, porque desde el Vaticano, desde los papas, hay una bula papal de Benedicto XIV que no autoriza, sino que dice que si un niño está en peligro de muerte debe bautizarse, aunque sus padres no estén de acuerdo. Entonces el caso de Edgardo Mortara es una familia judía que tenía una sirvienta católica, el niño se puso muy malito para tal y lo bautizó, y luego el Papa Pío IX, el de los dulces de Granada, se lo llevó al Vaticano y lo crió allí contra los padres. Pues como ejemplo de que el bautismo a la Iglesia, porque el niño deja de pertenecer, eso no, pero el niño deja de pertenecer a sus padres con el bautismo y empieza a pertenecer a la Iglesia. Otra cosa es que la Iglesia, en un país donde las leyes le prohíban llevárselo, pues los padres, pero que si las leyes flaquean, el niño es de la Iglesia. Entonces eso en cuanto a la importancia del bautismo. Entonces, ¿por qué apostatar? ¿No? Pues me imagino que cada uno tendrá sus motivos. Después de escuchar a José Antonio, después de saber cosas de estas y algunas más, pues lo raro es que cualquier persona decente y normal no apostate, aunque fuese creyente. Claro, porque yo en mi caso yo soy ateo, yo no tengo creencias, por lo tanto mis razones son muy claras. Yo no quiero estar en una organización con la cual no comparto su idea y sus cosas. Pero aunque fuese creyente, por las circunstancias en las que se produce mi ingreso en esta organización, yo apostaría. Aunque luego, más adelante, me volviera a reenganchar, porque como te permite que te reenganches cuando te venga bien, pues lo haría. Pero ya sería por decisión propia, ¿no? O sea, pero yo ahora mismo creo que cualquier organismo a nivel internacional que defienda los derechos del niño debería denunciar. Pues digo prohibir porque prohibir sería absurdo, porque es un acto que te lo hace en tu casa y no lo notas. Pero denunciar el hecho del bautismo en la infancia. Pero claro, es que está muy bien montado. Es que es un sistema de chantaje total y absoluto, ¿no? O sea, si no lo bautiza el niño se muere, pues fíjate tú lo que le puede pasar tal y cual. O sea, pero a pesar de chantaje y eso, yo creo que los organismos internacionales deberían de posicionarse en defensa de la infancia. Y ya, para concluir lo que os interesa, de cómo hacerlo, yo lo que quiero transmitir es que es sencillo y es fácil, ¿eh? Eso, que en su tiempo lo ponían complicado, pero que lo es bastante fácil, por lo menos aquí, que cuando lo hemos hecho, lo que lo hemos hecho se nos ha hecho sin problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rellenar un documento de esto solicitando la apostasía. Claro. En este documento que tenemos ahí por si alguien, porque espero que después de esta charla se sirve para algo, a partir de aquí no